Tus dos padres ni siquiera terminaron el bachillerato. Corta inmediatamente los lazos con unos padres tan rastreros. Mi marido, al que siempre había considerado amable y fiable, empezó a despreciarme y menospreciarme en cuanto se enteró de que mis padres habían abandonado los estudios. Me sorprendió y me entristeció su repentino cambio de comportamiento, que fue un shock total. Me llamo Alicia, tengo 33 años y soy ama de casa trabajadora. Vivo con mi hijo de 1 año, mi marido Oscar y nuestro hijo de 4, llevando una vida ajetreada. En cuanto a mi trabajo en una empresa dirigida por mis padres. Respeto a mis padres por haber creado su propia empresa y, desde joven, me ha interesado su trabajo. Estuve encantada cuando conseguí un trabajo después de aprender a fondo. Por eso, cuando Oscar me propuso ser ama de casa a tiempo completo después de casarnos, insistí en seguir trabajando. En aquel momento, Oscar respetó mis deseos, lo que me hizo muy feliz. Nos casamos por amor y, al principio, nos apoyamos mutuamente sin ningún problema. Incluso cuando teníamos opiniones diferentes, las resolvíamos amistosamente y respetábamos los puntos de vista del otro. Hasta entonces, me sentía feliz de haberme casado con un buen hombre. Sin embargo, en un momento dado, Oscar se enteró de que mis padres habían dejado los estudios medios y empezó a burlarse de ellos. La empresa de mis padres podía ser pequeña, pero Oscar la admiraba hasta que empezó a quejarse solo porque no tenían el bachillerato. ¿Qué importa que no hayan terminado el bachillerato? ¿Por qué de repente te preocupas por eso? No importa su nivel educativo. Mis padres tienen actualmente la capacidad de dirigir una empresa. La educación es importante, claro, pero no debería ser la única medida de una persona. Hasta entonces, Oscar había construido una buena relación con mis padres, así que le rogué que no los juzgara únicamente por su nivel educativo. Pero Oscar no podía aceptar mi perspectiva y parecía descontento conmigo por defenderlos. Los que abandonan los estudios no son buenos, ¿verdad? No te juntes con esos padres, me dijo. Incluso llegó a decirme que cortara mi relación con ellos sin reconsiderar su rencor hacia las personas sin título de bachillerato. Oscar se puso aún más terco y nuestra relación empeoró. Además, a partir de ese momento, empezó a insistirme mucho en que dejara mi trabajo. Sobre todo después de que naciera nuestro hijo. Empezó a decírmelo con más frecuencia. Deja ya tu trabajo y dedícate a las tareas de casa. Pero antes me decía que estaba bien que siguiera trabajando. Mi marido, que antes había respetado mi decisión, ahora se había vuelto prepotente con sus ideas egoístas. Como antes no era así. Yo estaba confusa y triste, pero seguía intentando convencerle, esperando que lo entendiera. Sin embargo, no importaba cuántas veces le explicara las razones por las que quería seguir trabajando y los beneficios que aportaba a nuestra familia, siempre me decía que lo dejara. Parecía creer de verdad que dejarlo era por mi bien, menospreciando mi deseo de trabajar. El resultado fue que nuestra vida, antes tranquila y en la que solíamos ayudarnos mutuamente, se convirtió en días llenos de discusiones interminables. Las peleas continuaron, y los insultos de Oscar sobre mi trabajo y mis padres aumentaron, enfriando nuestra relación matrimonial. Mis padres habían expresado su deseo de celebrar juntos los cumpleaños de nuestros hijos en las ceremonias de graduación. Si era posible, pero mi marido se negó vehementemente con duras palabras. Además, no me escuchaba y decidía unilateralmente los planes, lo que me llevó a plantearme el divorcio. Un día, Oscar llegó a casa muy contento porque le habían confirmado el ascenso y le habían subido el sueldo. Me dijo que dejara el trabajo. Con mi aumento de sueldo, no necesitas trabajar, Miss, ¿verdad? Me dijo. Desde que empezó a decirme que dejara el trabajo, Oscar ha dejado de hacer las tareas domésticas en las que solía ayudar. Probablemente esperaba que lo dejara si las tareas domésticas se resentían, pero yo seguí con las tareas domésticas como siempre y me mantuve firme cuando lo utilizó como excusa para que lo dejara. Aunque afirmaba que me decía que lo dejara para reducir mi carga, no movió ni un músculo para ayudarme con las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Su actitud no hizo más que enfriar mi amor por él. Ahora, como no quería cambiar, ni siquiera con las tareas domésticas como motivo, utilizaba el dinero como nuevo argumento. Efectivamente, podríamos vivir cómodamente solo con el sueldo de Oscar sin que yo trabajara, incluso teniendo en cuenta el futuro de nuestros hijos. Podemos permitirnos vivir cómodamente, así que no necesito trabajar a la fuerza.
pero quiero trabajar. Desde que era niña, veía a mis padres trabajar con tanta vitalidad, y he vivido deseando probar suerte en sus trabajos. Trabajar en la empresa de mis padres siempre ha sido un sueño para mí. Y cuando empecé a trabajar allí, lejos de estar satisfecha, me encontré con que quería trabajar allí aún más, sintiéndolo como mi vocación en la vida. Por eso me he esforzado tanto por compaginar las tareas domésticas con mi trabajo. Así que, por supuesto, no voy a dejarlo. Lo he dicho una y otra vez. Me encanta mi trabajo, así que no voy a dejarlo. Le dije con firmeza. Mi marido se limitó a reírse de mí como si fuera un chiste, oponiéndose a la idea. El lugar de una mujer es ocuparse del hogar, ¿no? Además, una empresa pobre como esa se hundirá enseguida. Se burló con una visión anticuada, menospreciando la empresa de mis padres. Es cierto que la empresa de mis padres es pequeña y el edificio es viejo, pero eso no significa que el trabajo que hacemos sea irrisorio. La empresa de mis padres está orientada a la comunidad, está bien considerada por los lugareños y es apreciada por sus empleados. Estoy orgullosa de mis padres y de la empresa que han creado, y no quiero ceder a las exigencias de mi marido. Enfadada con mi marido por menospreciar a mis padres y su empresa, le repetí que no iba a dejar mi trabajo. Entonces sacó a relucir a nuestros hijos como motivo. Siempre estás trabajando y apenas te ocupas de los niños. Deberías ser ama de casa y estar a su lado. Me dijo. No quiero oírte decir eso, repliqué. Después de trabajar los fines de semana, me aseguro de pasar tiempo con nuestros hijos. En cambio, mi marido da prioridad a sus aficiones en casa y rara vez presta atención a los niños. Ahora que lo pienso, si no hace las tareas domésticas ni participa en el cuidado de los niños, ¿qué sentido tiene que esté por aquí? Me he dado cuenta de que los niños apenas reaccionan ante mi marido, que no les presta mucha atención, lo que crea un círculo vicioso. Reflexionando sobre ello, nunca ha actuado realmente como debería hacerlo un padre. Decía con una sonrisa de suficiencia cuando señalaba mi supuesta falta de implicación con los niños. ¿Es realmente necesario un padre que solo se dedica a sus aficiones y se queja constantemente cuando está en casa? Pensando en esto, me he vuelto más consciente de la posibilidad del divorcio. Y a la mañana siguiente, a pesar de sus quejas de que debería dejar mi trabajo, no le hice caso y me fui a trabajar. Aunque me irrita su forma de pensar y su actitud, ahora me centro en el trabajo. Al llegar a la oficina, estaba lista para cambiar de marcha y dar lo mejor de mí en el trabajo cuando, inesperadamente, el presidente pidió verme en la sala de recepción. Desconcertado, me encontré con un hombre de aspecto severo sentado frente a mi padre. La expresión de mi padre indicaba claramente que estaba muy disgustado. Mientras me preguntaba de qué se trataba, mi padre me pidió que le escuchara primero. Esto también te concierne a ti, Alicia. Lo siento, pero podríamos repasarlo desde el principio. A instancias de mi padre, el hombre que tenía enfrente empezó a hablar. El hombre llamado Señor Sánchez había sido el ayudante del jefe de proyecto en un proyecto conjunto con la empresa de mi padre. El jefe original apenas visitaba la obra y casi no daba instrucciones, así que, en esencia, el señor Sánchez dirigía el proyecto. Se trataba de construir y diseñar una nueva tienda en colaboración con la empresa de mi padre. El concepto de la nueva tienda encajaba bien con la reputación de los edificios de la empresa de mi padre, que tenían un aire anticuado y reconfortante. Así que se pusieron en contacto con la empresa de mi padre, y todo iba sobre ruedas, sin ningún problema. Pero justo cuando estaban a punto de empezar las obras, el jefe decidió repentinamente irse con otra empresa, arrebatándoles los planos. Se trataba de un proyecto importante, en el que ya se había invertido una cantidad considerable de dinero, así que mi padre se enfadó. Como es lógico, el señor Sánchez intentó salvar la situación, pero el líder ya le había saboteado. Había falsificado las horas de trabajo y el rendimiento del señor Sánchez, lo que dio lugar a una acusación falsa contra su empresa. Por ello, el señor Sánchez fue apartado del proyecto, poniéndolo en peligro. Otros miembros del equipo protestaron, pero fue en vano. Así que la visita de hoy era para disculparse por la paralización del proyecto. Después de escucharles, me di cuenta de que yo no estaba implicado en este proyecto, así que me quedé pensando por qué me habían llamado, cuando el señor Sánchez
Ya bastante pálido, se mostró aún más compungido. Mi padre también me dirigió una mirada apenada. Es una verdad dura de escuchar. Empezó. La noticia chocante era que el líder inútil en cuestión era mi marido. ¿Marido? Normalmente, uno se enfadaría y lo negaría si le dijeran que su cónyuge tramaba esas cosas, pero dado el comportamiento habitual de mi marido, me sentí más inclinada a creerlo. De hecho, incluso pensé que podría ser una buena razón para seguir adelante con el divorcio. Lo estaba considerando, y resulta que él seguía causando problemas. Entonces, ambos hombres, con aspecto bastante angustiado, compartieron conmigo otro hecho. El líder había colocado a una joven en el puesto ahora vacante de líder asistente. Se les veía juntos tan a menudo que en la empresa corría el rumor de que tenían una aventura. ¿Estás diciendo que podrían tener una aventura? Pero es solo un rumor, ¿no? A pesar de mi incredulidad ante la posibilidad de que mi marido pudiera estar engañándome, tuve que pedir una aclaración que el señor Sánchez confirmó con pesar. Aunque no podemos asegurar que sea una aventura, suelen cenar juntos y se les ve mucho a solas, así que es casi seguro. Al parecer, muchos empleados han presenciado a mi marido en habitaciones privadas con esta joven y de paseo juntos. Su comportamiento sugiere que es algo más que ser compañeros de trabajo. Los dos hablaron vacilantes, considerando mis sentimientos. Mi padre especialmente tenía una expresión preocupada. Mi padre sabía lo feliz que yo parecía antes y al principio de mi matrimonio. Por aquel entonces, yo solo quería a mi marido, así que debió de ser duro para él darle esta noticia. Pero ahora ya tengo un motivo para divorciarme, y, para ser sincera, incluso me siento algo aliviada. Así que la noticia de la aventura de mi marido no me afecta demasiado. No te preocupes, hace tiempo que las cosas no funcionan entre nosotros y, de hecho, me estoy planteando el divorcio. Les tranquilicé. Cuando mencioné mi actitud optimista sobre el divorcio, mi padre puso cara de asombro. Si la aventura se está produciendo de verdad, entonces sin duda iré detrás de una buena cantidad de pensión alimenticia, dije con una sonrisa, y el señor Sánchez pareció recuperar parte de su ánimo. En realidad, estoy pensando en informar a la empresa de lo que ha estado haciendo el jefe del equipo de este proyecto. Si las cosas van bien, creo que podremos continuar con este plan. Estas palabras parecieron devolver a mi padre algo de energía. Los tres empezamos entonces a idear un plan para hundir a mi marido, impulsada por todos los insultos y las quejas que había soportado de él, y ahora por su engaño, estaba dispuesta a darle un poco de su propia medicina, contribuyendo con muchas ideas y trabajo entre bastidores mientras mi marido se dedicaba a sus asuntos habituales. Hacíamos los preparativos en secreto. Planeamos mantenerle en la sombra hasta el último momento posible antes de enfrentarnos a él en la empresa. El señor Sánchez dirigió los esfuerzos para reunir pruebas de los informes manipulados de mi marido y demostrar que el proyecto que reclamaba como suyo no era en realidad obra suya. Teníamos a mano todo el trabajo previo y la investigación para la propuesta del proyecto, y como mi marido no había asistido a las reuniones, las actas de las reuniones lo demostraban. Presentamos todas estas pruebas, junto con una carta de protesta de todo el equipo, y la empresa decidió realizar una comprobación de los hechos, antes de dar a mi marido la oportunidad de explicarse. En cuanto a mí, contraté a un investigador privado para que investigara el asunto. Mientras esperaba los resultados, intenté comprobar sus efectos personales. Cuando busqué contramedidas contra la infidelidad en Internet, parecía que a menudo se descubría a las personas infieles porque tenían objetos que dejaban entrever la existencia de otra persona. Así que decidí registrar su bolso, los bolsillos de su abrigo y los cajones de su cómoda para ver si encontraba algo. Pensando que cuantas más pruebas de la aventura, mejor, busqué cuidadosamente sin que él lo supiera, pero no encontré nada que pareciera una prueba de infidelidad. Esperaba encontrar objetos femeninos o recibos reveladores, pero no había nada, ni rastro de otra mujer. Esto me hizo medio sospechar que el asunto era solo imaginación de los testigos. Pero más tarde, cuando vi los resultados de la investigación, estaba claro que mi marido era culpable. Había fotos de mi marido con una mujer más joven, en actitud íntima, cogidos del brazo, e incluso entrando y saliendo juntos de un hotel, con la mente ya puesta en el divorcio. Pensé que esto era casi conveniente. Entonces me di cuenta de que ya no sentía nada por él.
puesto que ya no lamentaba la decisión de divorciarme. Así que empecé a empaquetar mis cosas para poder irme de casa en cualquier momento, y estaba esperando el momento oportuno para decírselo. Mientras tanto, mi marido, ajeno a todo, estaba de buen humor por un posible ascenso, insistiendo en que dejara mi trabajo y continuando menospreciando a mis padres. Seguía respondiendo como de costumbre hasta que un día perdió los estribos de una forma que nunca había visto antes. «De verdad que no me haces caso. Siempre antepones a tus padres. Estamos casados. Deberías dar prioridad a tu marido», me gritó. «Pero la culpa es suya por menospreciar a mis padres y echarme encima todas las tareas domésticas y el cuidado de los niños, sin mover un dedo para ayudar. ¿Cómo voy a confiar en alguien que está demasiado ocupado para ayudar cuando se lo pido?» Casi suspiro de frustración por mi marido, que no hace nada y solo se queja. Además, nunca escucha durante las discusiones. Solo se enfada cuando las cosas no salen como él quiere. Se enfada rápido y se apresura a insultar a mis padres. ¿Quién apoyaría a un compañero así? Él no era así en los primeros días de nuestro matrimonio. Me entristece pensar en cómo eran las cosas hasta ahora. Intenté no ser demasiado dura con él porque vivíamos juntos, pero con el divorcio en mente, no me contuve. «Entonces, quizá deberías dejar de hablar mal de mis padres y de ti. Me echas encima todas las tareas domésticas y el cuidado de los niños. ¿Qué clase de marido eres?». Y con eso, me enfrenté a él directamente por primera vez. Como no le gustó nada mi postura, mi marido se puso aún más rojo de ira. «Cállate, escucha. No vuelvas a traer a tus padres a ningún acto familiar. Estamos casados. Ni siquiera te permitiré que contactes con ellos. Si no te gusta, divórciate», me gritó. A mi marido no le gustaba mi actitud desafiante y me amenazó con el divorcio para intimidarme. Pensó que tendría miedo de divorciarme de él, lo que me dejó estupefacta. A pesar de que nunca se había comportado como un marido, me preguntaba cómo podía decir esas cosas con tanta confianza. Aunque internamente ponía los ojos en blanco, mantuve un rostro solemne y le pregunté: «¿Te parece bien?». Cuando mencionó el divorcio, sentí una oleada de alivio en mi interior, pensando que podría conseguirlo fácilmente, pero mantuve un rostro serio mientras buscaba confirmación. Quizá pensando que me angustiaba la idea, parecía un poco engreído cuando contestó: «Sí, estarías perdida sin mí. Soy un buen partido, pero ¿quién miraría 2 veces a una mujer testaruda y aburrida como tú?». Parecía pensar que yo sería incapaz de valerme por mí misma después del divorcio, e incluso se burló de mi edad y personalidad, sugiriendo que no sería capaz de volver a casarme. Ante su sonrisa de regodeo, le mostré con calma los papeles del divorcio ya rellenados. «¿Entendido, entonces? Por favor, firma los papeles del divorcio». «¿Qué? ¿Lo dices en serio? Tendrías problemas sin mí, ¿verdad?». Sorprendido de que me planteara el divorcio, volvió a preguntar, como si siguiera intentando intimidarme. Repliqué, cargada con toda la frustración que había acumulado: «La vida es más fácil sin ti cerca. Es agotador estar con alguien que no hace más que quejarse. Es mejor no tener a alguien que no ayuda con la familia y solo se pavonea por ahí. Está claro que la vida sería más agradable sin él, así que preferiría que se fuera». Su disgusto por mi reacción aparentemente feliz ante el divorcio solo hizo que se enfadara más. «Yo también estaría mejor sin ti». En respuesta a mis palabras, firmó apresuradamente el formulario de divorcio. A la mañana siguiente, cogí a los niños y los papeles del divorcio. Hice las maletas y me fui de casa. Ya había informado a mis padres el día anterior, así que fuimos inmediatamente a su casa. Habían sido informados de mi intención de divorciarme, así que todo estaba preparado para que viviéramos allí, y pudimos mudarnos sin que cundiera el pánico. Ese día, mi marido no solo perdió el ascenso que tanto esperaba, sino también su acomodado estilo de vida. Al llegar al trabajo, le llamaron rápidamente a la sala de conferencias, donde le interrogaron sobre las acusaciones. El señor Sánchez y los demás presentes en la sala de conferencias eran los miembros del equipo que le habían acusado y la joven empleada de la que se rumoreaba que había tenido una aventura con él. «¿De qué va todo esto de repente?», preguntó, pensando que era una discusión relacionada con el trabajo hasta que se dio cuenta de que había un auditor presente, lo que le puso nervioso. Le interrogaron sobre el proyecto y su comportamiento laboral y, aunque confuso, intentó marcarse un farol.
¿De qué están hablando? Este plan es sin duda obra mía. Déjese de acusaciones infundadas. Pero puede explicar los detalles de este plan de proyecto, ¿verdad? Sin embargo, con las pruebas que el señor Sánchez y yo habíamos recopilado, no podía explicar el plan del proyecto que había reclamado como suyo. No era de extrañar, ya que él no lo había creado ni había revisado a fondo su contenido. Cuando se le preguntó por el plan del proyecto, no pudo explicar nada, mientras que el señor Sánchez pudo responder perfectamente. Por lo tanto, no pudo demostrar que no había robado el crédito y no encontró salida a su apuro. Le dijeron que su ascenso quedaba descartado y, aunque protestó airadamente, no le tomaron en serio. Luego le siguieron interrogando sobre el asunto y se produjo el enfrentamiento con la joven empleada. Ella no había sido informada de la reunión y se escabulló rápidamente. Me dijo que me daría un trato de favor en mi trabajo si le seguía la corriente. Sabía que estaba casado, así que pensé que era parte de mi trabajo. Afirma, se había involucrado con él a regañadientes porque él la había obligado. Ahora empezó a hacerse la víctima, tratando de echar toda la culpa a mi marido. «No digas tonterías. Tú solita intentas que yo sea el malo», le gritó enfadado mi marido, que acabó acusándola de haber sido ella la que lo había perseguido. Ambos se acusaron mutuamente, lo que al parecer dio lugar a una discusión. Pero gracias a los resultados de la investigación de la agencia de detectives que había encargado, ninguno de los dos pudo negar la aventura. Se consideró que ambos tenían problemas de carácter que los hacían poco fiables para sus puestos. Mi marido fue degradado a un puesto en Ventanilla como empleado regular, y su salario se redujo hasta el punto de que apenas podía permitirse vivir por su cuenta. Su mala conducta le impidió volver a ascender en la empresa. Alguien que no se toma en serio su trabajo y se limita a robar los logros de sus subordinados no debería poder ascender. Además, mi marido había estado holgazaneando, sin esforzarse realmente en el trabajo para ser considerado excelente. Tenía una buena fachada y, al principio, algunas personas parecían estar de su parte. Pero una vez que salieron a la luz las pruebas de sus malas acciones, la gente se distanció rápidamente de él. Esto hizo que su entorno de trabajo se volviera incómodo y, con sus fechorías pasadas, se encontró en una situación difícil para encontrar un nuevo trabajo, lo que le dejó aferrado a su puesto de Ventanilla. Además, como yo había contratado a un abogado, pude exigirle la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, ya que aún no habíamos resuelto el reparto de bienes y otros detalles. Todavía no había presentado los papeles del divorcio, y la pensión alimenticia se fijó en $600,060. Además, la manutención de los hijos se fijó en $1,000 al mes. La pensión alimenticia era más alta debido al abuso verbal que he recibido rutinariamente de mi marido desde que decidí el divorcio. Yo había registrado estos casos, lo que contribuyó a la mayor cantidad. En cuanto a la división de bienes, no hubo ningún problema con la casa, ya que era de alquiler, y se decidió no dividir nuestros ahorros. Desde que nos casamos, mi marido ha estado gastando dinero en sus aficiones y aventuras con mujeres, y mis ahorros son más sustanciosos, por lo que tomé esta decisión. Cuando me puse en contacto con mi ex marido para hablar de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, se resistió a pagar una suma tan elevada. Un niño necesita a su padre. Volvamos juntos, me sugirió, probablemente pensando que aún había esperanza, ya que los papeles del divorcio aún no se habían presentado. Cuando me presionó para la reconciliación, lo que me hizo sentir incómoda, me negué, y acabó acusándome de ir detrás de su dinero, ante su tono amenazador. Le informé tranquilamente de que estaba grabando la conversación y que cualquier otra amenaza no haría sino aumentar la pensión alimenticia. Después de llegar tan lejos, mi exmarido acabó calmándose y accedió a pagar, y después dejó de ponerse en contacto conmigo. Por supuesto, también exigí la pensión alimenticia de su amante, Imti, y como era más joven, me enteré de que el pago de la pensión acababa con sus ahorros. Había llegado a ser jefa adjunta, pero la degradaron a empleada normal y le bajaron el sueldo. Los rumores sobre su aventura la hicieron sentirse incómoda en la empresa, y parece que dimitió poco después. Gracias al duro trabajo del señor Sánchez y su equipo, las transacciones de la empresa pudieron llevarse a cabo sin problemas,
lo que trajo la paz tanto a mi vida matrimonial como a las operaciones de la empresa, a pesar de que antes intentaba no darle importancia. Los comentarios condescendientes de los padres de mi exmarido y las voces despectivas eran realmente estresantes. Y desde el divorcio he sentido una refrescante sensación de liberación. Mi marido parecía pensar que era lamentable que una mujer no pudiera volver a casarse, pero yo no lo siento así. Mis hijos tampoco han mostrado tristeza por la ausencia de su padre, sino que parecen reírse más en casa que antes. Observando la felicidad de mis hijos, estoy segura de que divorciarme fue la decisión correcta. Y más ligera de espíritu, hoy me dedico a trabajar y a ser madre,